Buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Uniempresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida al estudiante Nicolás Gómez Jiménez, estudiante del programa de Administración de Empresas de Uniempresarial, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar y en segundo lugar a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 2 de la tarde a través de Facebook Live el webinar llamado Escenarios Futuros de las Asociaciones Productivas del Agrocolombiano por el experto Javier David Ángel Matiz. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al estudiante Nicolás Gómez Jiménez. Primero que todo, muy buenos días a todos. Ya voy a empezar a compartir la presentación entonces. Carol, ¿me confirmas que se vea ya la presentación, por favor? Sí, señor, ya se ve. Listo, perfecto. Primero que todo, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este espacio, en esta oportunidad que nos ha brindado la universidad. Y me gustaría empezar con una frase de una consultora de recursos humanos y experta en coaching llamada Jessica Huelga. Ella menciona: contratan a las personas por sus aptitudes y las despiden por sus actitudes. Las contratas por sus aptitudes y las despiden por sus actitudes. Es una frase muy interesante y creo que viene muy al lugar con lo que voy a tratar durante toda la charla. La charla tiene como nombre la importancia de las habilidades blandas hoy en día o en el siglo XXI, en lo que estamos viviendo hoy en día. En pocas palabras, la tabla continua, vamos a tratar el objetivo, unos datos interesantes, vamos a hablar un poco de las 10 habilidades más demandadas en el mundo de las organizaciones y después vamos a empezar las 4 habilidades que vamos a tratar, que va a ser trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, innovación e inteligencia emocional. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? El que de este espacio es analizar la importancia de evidenciar en la práctica las habilidades blandas por parte de los nuevos profesionales, como lo somos nosotros, personas que estamos próximas a graduarnos y líderes en el mundo digital, personas que ya tienen un trabajo, que ya de pronto ya tienen un título y tienen en estos momentos un trabajo estable. ¿Y cuál es el para qué de esta charla? El para qué es para generar ambientes positivos y productivos de trabajo y por tanto, este es el concepto que quiero que nos metamos en la cabeza durante toda la charla. Competitividad, sobresalir por encima de los otros. Me gustaría empezar con unos datos interesantes. 93% de las empresas privilegian las habilidades blandas de los candidatos sobre otras habilidades. El 93% de las empresas, lo que significa que le dan más importancia a las habilidades blandas por encima de otras habilidades que normalmente son habilidades duras, lo que viene a ser más habilidades técnicas. Estoy seguro que ya han visto estos tres logos, lo que viene a ser Google, Apple e IBM. Son de las tecnológicas más grandes del mundo. Y ellos contratan a personas, atentos a esto, lo que voy a decir, sin título universitario, priorizando las habilidades blandas. Esto es un poco para que veamos el contexto de las habilidades blandas hoy en día en el mundo empresarial, en el mundo laboral. ¿Qué quiere decir con estos dos datos? Podemos decir que las empresas se están dando cuenta que el hecho de que una persona que se ponga para un trabajo, para una vacante, y lo tome, no significa que porque tenga un currículo académico, que tenga 2 carreras, de pronto una maestría, un doctorado, va a asegurar que esta persona sea una persona saludable para la empresa. ¿De qué le sirve la empresa si una persona es muy inteligente, se va a hacer muy bien su trabajo, si no se sabe comunicar con sus compañeros de trabajo? Podría decirse que pronto es una persona egocéntrica, una persona que no trabaja en equipo. ¿De qué le sirve? De nada, entre comillas. 85% del éxito en el trabajo procede del desarrollo de las soft skills o habilidades blandas, según estudios de universidades como Harvard y Stanford. Dos de las universidades más prestigiosas del mundo dicen que el 85% del éxito en el trabajo viene de estas habilidades, del desarrollo de estas habilidades. Y eso es muy cierto. Si nos ponemos a pensar, la vida es de relaciones, la vida es de comunicarnos con las otras personas. Es imposible pensar que todo el tiempo vamos a estar solos y que nunca nos vamos a comunicar con nadie. ¿Y qué pasa si nunca nos comunicamos? Simplemente no vamos a tener éxito, no vamos a poder comunicar una idea, no vamos a poder llegar a completar una tarea. Entonces, la vida se trata de relaciones y si no nos comunicamos, no estamos en nada.
El 80% de los conflictos, 80% de los conflictos de las empresas actuales se producen por problemas de comunicación. Voy a repetir esa parte. Se producen por problemas de comunicación. Esto también lo dice Jessica Huelga, la que mencioné al comienzo, la experta en coaching y consultora de recursos humanos. Y es muy interesante como nos dice, los problemas en las empresas se basan porque hubo un problema con un proveedor, no se pagó una factura, hubo un problema en un puesto de trabajo, sino que se dificulta la comunicación. El 80% de los conflictos en las empresas se ven a que la gente no sabe comunicarse. Me gustaría traer a Tom Peters en la conferencia. Tom Peters es el creador de unos bestsellers internacionales y en su libro Reimagina, donde literalmente reinventa la empresa, habla también sobre un poco del perfil, el perfil ideal de lo que buscan las empresas. Él no solo reinventa la empresa, sino que también reinventa a los empleados. Voy a citar de su libro Reimagina un poco de lo que él habla. Personas que muestren pasión por lo que hacen, que puedan inspirar al equipo de trabajo, que no solo con conocimiento estanque la producción. Personas activas que puedan comunicarse efectivamente. Son capaces de no solo acabar la tarea, sino que dan un esfuerzo extra. Personas que muestren curiosidad y sean capaces de preguntar y responder preguntas. Personas alegres que aporten cosas positivas al ambiente laboral contagiando esa actitud. Personas que sean capaces de ponerse retos y sobrellevar los problemas. Es muy interesante la imagen que tiene Tom Peters del empleado ideal, en pocas palabras, en las empresas. Y es curioso como él no menciona un título universitario, de pronto una maestría, un doctorado. Obviamente no hay que desmeritar esto, el conocimiento es muy importante. Hoy en día tener un título a uno también le da una muy buena posición. Pero aquí estamos hablando de Tom Peters, un gurú del management y la reinvención de la empresa. Y él habla que, en pocas palabras, lo más importante en una empresa, y para que uno sea saludable en una empresa y uno sobresalga sobre los demás, es tener esa actitud, contagiar esa actitud, saber comunicarnos, responder preguntas y también hacerlas. No quedarnos con la curiosidad, sino preguntar. Son las capacidades más lindas que tenemos los seres humanos. También él habla sobre una parte, que no solo con conocimiento estanque la producción. Es muy interesante esa parte para que tengamos en cuenta durante toda la charla. ¿Qué pasa hoy en día? Se dificulta trabajar eficazmente con otros. Vamos a abordarlo por partes. Trabajar eficazmente con otros. Nos hemos vuelto personas muy individualistas, que pensamos porque yo sé más de un tema que otra persona lo puedo hacer más rápido yo solo. Y esto no es muy cierto. Todo el tiempo tenemos que estar relacionándonos con las personas. ¿Y qué pasa si tengo una tarea y la divido en dos? Ya tengo que hacer solamente el 50%, la otra el 50% y las cosas van a ser mucho más fáciles. Eso es lo interesante de empezar a trabajar con las otras personas y eso es lo que se está dificultando hoy en día. Se dificulta manejar la diversidad. Hoy en día, más que nunca, estamos a un clic de hablar con una persona en China, hablar con una persona en España, una persona en Italia. Estamos tan solo a un clic de hablar con una persona alrededor de todo el mundo. ¿Pero qué significa esto? Que las culturas van a ser diferentes. Las culturas tienen diferentes principios, diferentes valores, diferentes formas de pensar. Y esto se dificulta hoy en día manejar esa diversidad. Manejar lo hermoso que es la diversidad no se maneja hoy en día. Las personas son muy metidas en su ser, en sus propios valores, yo no voy a aceptar otros. Tengo un punto de vista, no me importa el de los demás. Eso es lo que está pasando hoy en día y eso es lo que está tomando hoy en día muchas empresas. Negociar y conversar de manera inteligente con diferentes actores. Este enunciado se podría dividir en 4 partes. Se dificulta hacer acuerdos, manejar el conflicto, manejar las emociones y se dificulta hablar de manera abierta. Y eso es lo que está siendo perjudicial para las empresas. Y eso pasa hoy en día, aunque no lo crean. Se dificulta resolver problemas y tomar decisiones racionales. Nos estamos volviendo personas superficiales. Tenemos un problema, la primera solución que se nos imagine, esa es. No vemos diferentes soluciones. Lo primero que pensemos, lo solucionamos así. Y no tomamos tampoco decisiones racionales. Por eso, el hecho de que solo veamos un punto de vista, nuestro punto de vista, que solo veamos nuestra forma de ver las cosas, va a hacer que tomemos decisiones que no siempre son las correctas. ¿Qué causa esto? Hoy en día está pasando mucho en las empresas que en vez de buscar diferentes soluciones, prefieren convivir con el problema que solucionarlo.
Prefieren todos los días convivir con un problema que buscar una solución en conjunto con toda la empresa. Finalmente, romper esquemas, salir de la caja y adaptarse. Esto nos lo mencionan todos los días. Estoy seguro que todos los días escuchamos esto, que tenemos que adaptarnos, romper esquemas, crear nuevas cosas. Y más en el mundo hoy en día. Si pensamos en el mundo COVID-19, un mundo que nos tomó inesperados a todos, también las empresas como los estudiantes en este proceso, tenemos que buscar la forma de adaptarnos a esta situación. Y esto es lo que ha pasado con muchas empresas, no han sabido reformular su forma de ver, no solo el trabajo, sino reformular la forma de ver cómo ven a sus empleados. Pero tristemente eso no ha pasado. Las empresas no se han adaptado a este cambio, no han sabido cómo romper el esquema, cómo tomar la situación del COVID-19, que parece que al parecer no tiene nada malo, no tiene nada bueno, perdón, y tomarlo a nuestro favor. ¿Cómo puedo hacer que la situación del COVID-19 esté a mi ventaja? Y es lo que no ha pasado y muchas empresas están entrando en crisis en esta situación debido a que no supieron cómo adaptarse, cómo tener la suficiente capacidad de resiliencia para adaptarse a estas situaciones difíciles. Según Rincón Aguilar, una empresa de consultoría colombiana con más de 30 años de experiencia especializada en gestión humana, las 10 habilidades más demandadas en las organizaciones se encuentran en esta diapositiva. Lo que viene a ser el trabajo en equipo, comunicación interpersonal e intercultural, inteligencia emocional, negociación y resolución de conflictos, disposición al aprendizaje permanente, pensamiento crítico, creatividad e innovación, resolución de problemas, gestión del cambio y finalmente, pero nunca menos importante, coherencia e integridad. De hecho, muy a propósito, puse coherencia e integridad de último y en otro color diferenciando las demás. Lo que viene a ser la coherencia e integridad se basa un poco más con los valores que uno tiene, con los valores, con los principios que uno rige, su personalidad. Esto puede diferenciar a una persona de un buen trabajador como de un mal trabajador. Si uno tiene sus principios bien definidos y sus valores, va a permitir que también esta persona genere un carácter. Y el hecho de que tenga carácter va a permitir que la empresa se fije en esa persona. Va a decir, esa persona sabe cómo hacer las cosas, él tiene carácter y puede respetar sus principios y valores. De estas 10 habilidades vamos a tratar solamente 4, que van a ser las siguientes. Vamos a tratar trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad e innovación e inteligencia emocional. Lo que yo quiero con esto, que nos demos cuenta apenas terminemos de trabajar estas 4 habilidades, es cómo estas habilidades me pueden ayudar a mí, me los pueden ayudar a ustedes a volvernos personas mucho más competitivas, que nos volvamos el target de la empresa. ¿A qué me quiero referir con target en este momento? Al empleado ideal que busca la empresa, al empleado que sobresale en un proceso de selección, al empleado que yo escogería como gerente. Eso es lo que yo quiero que nosotros seamos. Obviamente, no tenemos que desmeritar las 6 habilidades anteriores, sino que si me pusieran a escoger solamente 4 de esas 10, escogería trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad, innovación e inteligencia emocional. El trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? En pocas palabras, es trabajar eficientemente con otros, poder comunicarlos con otras personas y trabajar para llegar a una meta común. ¿Qué implica? Aquí vamos a conectar un poco lo de corresponsabilidad y metas comunes. Implica corresponsabilidad. ¿Qué es corresponsabilidad? Corresponsabilidad es un concepto que se está tratando mucho hoy en día en las empresas cuando se quiere referir a cuando hay una tarea y se dividen por pedazos la tarea. A pesar de que cada persona, ya sea estudiante, en nuestro caso universitario, o en el ámbito laboral, cada empleado tenga un esfuerzo individual, todos tienen una meta en común, una meta colectiva, y todos van a unir sus esfuerzos para llegar y cumplir esa meta de la mejor manera. También implica interacción permanente. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que haya interacción permanente va a permitir que un equipo de trabajo tenga éxito en pocas palabras. Si una persona se comunica con la otra todo el tiempo, va a saber cómo está su proceso, en qué lo puedo ayudar yo, si yo ya terminé, qué le puedo aportar a esa persona. Si no hay una interacción permanente entre el equipo de trabajo, simplemente no existe equipo de trabajo. Bueno, ¿por qué es importante el trabajo en equipo en las empresas? ¿Por qué en las empresas tenemos que fomentar una cultura de trabajo en equipo? ¿O por qué en las universidades tenemos que fomentar una cultura de trabajo en equipo?
Hablamos de las 5 Cs. Gran parte del éxito de una empresa se basa en manejar las 5 Cs en sus equipos de trabajo. Vamos a hablar sobre las 5 Cs. Complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Si una empresa maneja estas 5 Cs en sus equipos de trabajo, va a permitir que todo se mueva de manera perfecta, entre comillas. Hablemos de una máquina. Si una máquina tiene diferentes engranajes, y para que funcione tiene que moverse todos en conjunto. ¿Qué pasa si uno de estos engranajes no se mueve? O simplemente ninguno de estos engranajes se mueve. Simplemente la máquina no va a funcionar. Esto se puede comparar a lo que pasa con una empresa. La empresa es la máquina y los empleados son los diferentes engranajes. Si esos engranajes o empleados no trabajan en equipo, no se comunican, no hay una interacción permanente entre sí, simplemente la máquina o la empresa no va a funcionar. Y eso es de la parte más importante. El activo más importante de una empresa son sus empleados. Y si estos no se entienden, simplemente la empresa no tiene nada. Esto permite que las actividades fluyan de manera más eficiente. Como hablábamos al comienzo, el hecho de que nos dividamos las tareas y obviamente al tener un buen equipo de trabajo, vamos a permitir que las tareas fluyan de manera mucho más rápida, ya que lo que hacía una persona ahora lo hacen 2, lo que hacían 3 ahora lo hacen 4, las tareas se vuelven mucho más pequeñas y las podemos hacer de manera mucho más detenida y mucho más fácil. Si se fomenta una cultura de trabajo en equipo, se va a crear redes colaborativas, se van a crear redes colaborativas en la empresa. Esto es otro concepto que se usa mucho en las empresas en cuanto a redes colaborativas. Esto viene siendo cuando diferentes sectores, diferentes partes de la empresa podría ser mejor. Digamos, recursos humanos trabaja con finanzas, finanzas trabaja con contabilidad, contabilidad trabaja con tecnología, pero con tecnología trabaja con recursos humanos. Se crean redes colaborativas dentro de las diferentes partes de la empresa. Si en la empresa se fomenta esta cultura de trabajo en equipo, va a permitir que estas redes colaborativas se creen. Es como si esos engranajes los mejoraran y fuera ya no solo ya no sean 3, sino que esos 3 se vuelvan en uno solo y trabajen en conjunto. Y va a permitir que la máquina funcione mucho más rápido. Obviamente en un equipo de trabajo se necesita un líder, una persona que sobresalga, una persona que tenga una capacidad de liderazgo, valga la redundancia, que pueda dirigir, que tenga suficiente carácter para dar órdenes, obviamente de una manera adecuada, que tenga cualidades que las otras personas no tengan. Entonces acá quiero que ustedes se pregunten, ustedes mismos se pregunten, ¿yo podré ser ese líder? ¿O qué necesito yo para ser ese líder? Acá me gustaría traer este número. Esta es la población aproximada actual. Es un número muy grande, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros los humanos? A nosotros los humanos nos impresionan los números grandes. Entonces yo quería traer este número para que vean la población mundial aproximada. Pero no solo para que la vean. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en 2019, un gran porcentaje de este número, 3.300 millones de personas, estaban trabajando tanto de manera informal como formal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué traigo este dato al lugar? Esto significa que 3.300 millones de personas aproximadamente no trabajan solos. No trabajan solos. Ya sea una persona, siempre tiene que trabajar con otra. Ya sea una persona. No trabajan solos. Y trabajan con otros para llegar a un éxito. 3.300 millones de personas. Métanse ese número grande y sepan que el trabajo en equipo es una habilidad innata que todo el tiempo estamos desarrollando, desde lo más pequeño hasta un proyecto muy grande. Me gustaría terminar con una frase. Este es Henry Ford, estoy seguro que todos lo conocemos, y él hablaba de esto. Estar juntos es un comienzo. Mantenernos juntos, un progreso. Y atentos a cómo termina. Trabajar juntos es un éxito. Trabajar juntos es un éxito. Metámonos eso en la cabeza. Si llegamos a trabajar juntos, a poder entendernos con diferentes entes, vamos a ser personas exitosas. Hablemos ahora de pensamiento crítico. Para entender un poco más este concepto, vamos a separarlo en dos palabras, pensamiento y crítico. Según la RAE, pensamiento viene de la acción de pensar. Crítico o crítica significa juicios y opiniones que responden y proceden de un análisis. Si juntamos estas dos definiciones, nos quedaría algo como pensar teniendo en cuenta juicios y opiniones que responden y proceden a un análisis. Pensar
teniendo en cuenta juicios y opiniones que responden y proceden de un análisis. Lo que significa que nos toca identificar, analizar, evaluar, clasificar y reflexionar en cuanto a nuestro entorno, en cuanto a una persona, en cuanto a una tarea, en cuanto a un objetivo. Todo el tiempo no ver solamente una opción, sino tener en cuenta diferentes juicios y opiniones, para así poder interpretar lo que está a nuestro alrededor. En la esquina superior izquierda puse a Pablo Pérez Pató. Él hizo una conferencia en TED y me interesó mucho porque él de hecho es un joven. Y él habla que pensar críticamente y pensar no tienen ninguna diferencia. Si uno no está pensando críticamente, simplemente no está pensando. Entonces es muy interesante cómo él vuelve esos conceptos solo uno. Y habla de que el volvernos pensantes críticamente es que veamos las cosas desde arriba, que lleguemos a esa posición en la que pensemos en tercera persona, en donde somos imparciales, donde vemos las cosas desde arriba sin tener ninguna posición y vemos todas las opciones que tenemos, los diferentes puntos de vista, las diferentes ideas. Pero lo difícil no es pensar así, lo difícil es llegar allá arriba, llegar a pensar de esa manera. Eso es lo difícil y por eso es que el pensamiento crítico no se puede tomar tan a la ligera. El pensamiento crítico se tiene que desarrollar día a día, desde lo más pequeño hasta la decisión más grande que tengamos. Bueno, ¿y por qué es importante en las empresas? Si se fomenta la cultura del pensamiento crítico en las empresas y en la universidad, va a haber una claridad y precisión en la formulación de problemas. El hecho de que no se tome una posición, como le digo, una posición personal, va a permitir que la formulación de problemas sea mucho más integral. ¿Qué más? Va a haber una comprensión y análisis más eficiente. Esto en pocas palabras se puede inferir un poco. Si tenemos una posición imparcial, vamos a analizar las cosas de manera mucho más fácil, ya que no vamos a tener nuestra mente cerrada a mi propia opinión, sino que vamos a abrir nuestra vista a diferentes opiniones. Y eso es lo que va a permitir que tengamos comprensión y análisis más eficiente, tanto de personas, clientes puede ser, tanto de estudiantes en nuestro caso universitarios, tanto de tareas, proyectos o en el mundo laboral, ya sea vendiendo un producto, recibiendo un servicio, diferentes ámbitos de la vida. Finalmente, mejor planificación y administración de actividades. Esto me gustaría explicarlo con un dicho que lo usan mucho y dice, el que planea, improvisa mejor. El que planea, improvisa mejor. Es muy interesante cómo ese dicho ya explica por qué esto ayuda a que haya una mejor planificación y administración de actividades. Tristemente hemos sido criados en una sociedad que nos nubla el pensamiento crítico. Hemos sido creados en una academia, en universidades y en colegios que simplemente nos anulan esa capacidad de querer pensar críticamente. Pablo Pérez habla también de los triángulos del aprendizaje. Estamos siendo criados en un triángulo de aprendizaje como este que les voy a mostrar. Memorizamos, soltamos, repetimos. Memorizamos, soltamos, repetimos. Memorizamos, soltamos, repetimos. ¿Qué es lo que pasa con este triángulo de aprendizaje en el cual vivimos en estos momentos? Nosotros como estudiantes, desde de hecho el colegio, nos están poniendo el límite de pensar en la nota. A pasar la materia. Y eso no es así. Ahí no estamos siendo personas críticamente pensantes. Estamos pensando en la nota, pero algo en lo que no estamos pensando es en el proceso, en cómo llegamos a la nota. Yo qué tuve que aprender para conseguir esa nota. Yo qué tuve que hacer para conseguir esa nota. Solamente estamos pensando en saqué buena nota o saqué mala nota. Debemos pensar críticamente y cambiar este triángulo de aprendizaje en nuestra mente. ¿Qué les parece si lo cambiamos por uno como este? Que también lo menciona Pablo. Pensamos, cambiamos, nos adaptamos. Pensamos, cambiamos, nos adaptamos. Estar en un proceso de constante cambio, constante adaptación a diferentes situaciones. El hecho que aprendamos, en serio, aprendamos lo que estamos viendo en la universidad y veamos cómo puedo ponerlo en práctica, cómo puedo usar tal tema en mi vida personal, cómo puedo yo ayudar a esta persona con lo que aprendí hoy. Todo el tiempo estar haciendo conexiones, no solamente pensar en la nota. Entonces yo aquí los quiero invitar a que simplemente nos salgamos de ese triángulo de aprendizaje en el cual nos han criado todo el tiempo. Rompamos esquemas, salgamos de lo que tiene en nuestra mente y empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y pensemos, cambiemos y adaptémonos todo el tiempo. Eso ya es decisión de cada uno. ¿Ustedes quieren salirse de ese triángulo o prefieren quedarse estancados ahí toda su vida? Me gustaría cerrar con una frase de Bandler y Grinder, que son los
como los pioneros de la inteligencia emocional. Cito: si solo cuentas con una opción, eres un robot. Si cuentas con dos opciones, estás en un dilema. Solo con tres o más opciones se puede ser flexible. Es muy interesante cómo Bandry y Grinder nos invitan a no quedarnos en lo primero, de hecho ni quedarnos en lo segundo, de hecho en pocas palabras tampoco quedémonos en lo tercero. Veamos muchas más opciones, abramos nuestra visión, solamente no nos quedemos en lo que podemos ver a primera vista. Creatividad, innovación. ¿Qué es la creatividad y la innovación? En pocas palabras, es crear algo sorprendente, novedoso e inesperado. Algo que nadie espere. Algo que salga en el momento que nadie esperaba. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Desde niños, cuando éramos niños, perdón, nuestra imaginación y creatividad todo el tiempo estaba a tope. Lo que significa que nos daban una caja, para nosotros era un cohete, o nos daban un palo, para nosotros era una espada o una varita mágica. Todo el tiempo nuestra imaginación creaba nuevas cosas, hacía nuevas conexiones. Pero a la medida que vamos creciendo nosotros, esa imaginación y creatividad se va quedando atrás. Nos empezamos a ver solamente lo que podemos ver, empezamos a sentir lo que podemos tocar y nos quedamos solamente con la visión, nos limitamos a solamente lo que podemos ver. Duncan Wardle, el ex director de creatividad, y nada más y nada menos, dice que nuestro cerebro está compuesto de dos partes, una parte que es conciencia y otra parte que es subconsciencia. El 13% de nuestro cerebro es conciencia. 13% de nuestro cerebro es conciencia. El 87% de nuestro cerebro es subconsciencia. Y él menciona que lo triste hoy en día es que usamos nuestro 13% de cerebro, nuestra conciencia todo el tiempo. No hacemos conexiones, nos quedamos con lo que podemos ver y no pensamos en nada más. En cambio, esa subconsciencia es la que crea conexiones todo el tiempo. La que yo veo un carro y me imagino una persona, yo siento un olor, me imagino un lugar. Todo el tiempo esa subconsciencia está haciendo diferentes conexiones neuronales que nos llevan a pensar. Muchas veces esa subconsciencia se ve reflejada en nuestros sueños y muchas veces pensamos que nuestros sueños son muy locos, pero pues eso es lo chévere de la vida y poder inventarse cosas en la mente. Lo triste es que no estamos dejando que esa subconsciencia salga a la realidad. Entonces acá yo quiero invitarlos a que dos cosas. Seamos niños otra vez, no perdamos esa cultura cuando éramos niños, que nuestra creatividad e innovación estaba todo el tiempo funcionando, todo el tiempo funcionando. Y usemos irónicamente más esa subconsciencia, esas conexiones, traigámoslas a la realidad. Entonces acá volvámonos más niños y usemos más esa subconsciencia en nuestro cerebro. ¿Y por qué es importante esto? Adelantarse a la competencia. Acá voy a traer un poco la diferencia entre creatividad e innovación. La innovación, la creatividad es cuando yo tengo una idea, la tengo en mi mente, la desarrollo, veo qué podría hacer con esta, qué soluciono, cuáles son mis objetivos. Pero ahí llega, la idea está en mi mente y nadie va a hacer nada en cuanto a eso, está en mi mente. Pero si lo llevo a un proceso de innovación, esa idea va a salir de mi mente y la voy a volver realidad, la voy a traer al lugar, lo que significa que sin la innovación, la creatividad serían solo ideas. ¿Y de qué sirven las ideas si no se desarrollan? Tristemente, de nada. ¿Qué nos permite esto? La innovación nos va a permitir adelantarnos a la competencia. El hecho de que todo el tiempo estemos pensando en nuevas cosas, vamos a crear diferentes procesos, diferentes productos. Uno también puede innovar dentro de la empresa. Esto se llama innovación interna, lo que permite que mejoremos diferentes procesos, creemos un nuevo puesto, creemos una nueva cosa. Innovar no solamente es emprender, tengamos en cuenta eso. También podemos emprender en el trabajo que estemos nosotros haciendo, por ejemplo, nuestra práctica. De hecho, en la universidad podemos proponer nuevas ideas. Eso también es innovación. Podemos innovar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Adaptación a un mundo cambiante. Vivimos en un mundo en el cual yo tengo una idea hoy y tristemente mañana la crearon. Yo imaginé una idea ayer, pero hoy ya la habían creado. Todos los días el mundo saca nuevas cosas. Pero lo bueno, y lo vamos a relacionar con el siguiente punto, creación de productos y servicios disruptivos, lo bueno es que el mundo no solamente saca, sino que pide nuevas cosas diariamente. El hecho de que tengamos una cultura, tanto en la universidad, desde el colegio de hecho, hasta el mundo laboral de creatividad e innovación, va a permitir que nos adaptemos a este mundo cambiante, que podamos crear diariamente nuevas cosas,
tengamos nuevas ideas, que pensemos al menos en 10 ideas diariamente. Finalmente, estas personas asumen riesgos y ven conexiones ocultas. Me gustaría traer una frase de Wayne Gretzky, que es un jugador de la NHL, un jugador de hockey, el cual se retiró en el 99, pero fue un muy buen jugador. Y él tenía una filosofía en su juego. Él mencionaba, fallas todos los tiros que no intentas. Fallas todos los tiros que no intentas. Esto se puede tomar perfectamente para lo que yo quiero traer aquí. Las personas asumen riesgos, son personas creativas, que no les da miedo equivocarse, que prefieren intentar que quedarse con las ganas de haber intentado y de pronto pensar que pudieron haber tenido éxito. Entonces aquí me gustaría preguntarles a ustedes, si tú tienes una idea en tu mente y no la has desarrollado por simple miedo de que falle, ¿quién te asegura que va a fallar? ¿Quién te está asegurando que esa idea no va a funcionar? ¿Por qué no intentas? ¿Quién quita que pueda salir bien? Te lo hace una persona exitosa con una idea. O ya es tu decisión si prefieres quedarte con la idea. Las personas creativas asumen esos riesgos y el hecho de que aprendan a caerse también les va a ayudar a aprender a levantar y de riesgos. Si uno no toma riesgos, simplemente en pocas palabras la vida va a ser aburrida. Me gustaría cerrar con esta frase de Eric Fromm. Él dice, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Es muy interesante lo que viene diciendo Eric Fromm en su frase. El hecho de desprenderse de las certezas nos va a incitar a crear nuevas cosas. De lo no común, pensemos, salgámonos de un poco del pensamiento tradicional y pensemos en ideas locas, saquemos esas ideas locas y desarrollémoslas, que quita que funcionen. Seguimos con inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ustedes que piensan como inteligencia emocional, piensen un poco en su cabeza. Implica el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones tanto propias como ajenas. En pocas palabras es saber controlar mis emociones y modificarlas a mi favor. ¿Esto qué permite? Esto que permite que nos desarrollemos de mejor manera. Daniel Goleman, que es uno de los referentes más importantes cuando se habla de inteligencia emocional, menciona dos tipos de inteligencias dentro de esta inteligencia emocional, que es el gran núcleo. La inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Él separa estas dos refiriéndose a que la interpersonal trata más de lo que yo hago con las otras personas, el entender las emociones ajenas, el ponerme en el lugar de las otras personas, el modificar las emociones de los demás a mi favor, el saber conocer a la otra persona en pocas palabras. Y también habla de la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal trata de conocer nuestras propias emociones, saber manejarlas, saber modificarlas todo el tiempo y no dejar que estas emociones nos ganen a nosotros, sino nosotros controlarlas a ellas. Él separa esos dos conceptos. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque es tan importante el manejo de las emociones en las empresas y en la universidad. Primero, nos va a permitir adaptarnos a distintas personas. Esto es lo que le da lo hermoso de la vida, que existan distintas personas. ¿Qué significa esto? Al existir diferentes personas, van a existir diferentes personalidades, lo que significa que van a estar diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar, diferentes ideas. Todo el tiempo somos diferentes y eso es lo que vuelve lindo a las personas, el hecho de que todos seamos diferentes y nadie sea igual. Pero porque el volvernos emocionalmente inteligentes nos va a ayudar a adaptarnos a estas personas. El hecho de conocer nuestras emociones y poder reconocer las de los demás, ahí conecto con el siguiente punto, nos va a permitir tener una conversación más fluida, nos va a permitir conectarnos con la otra persona va a sentir que la escucho, la otra persona va a saber que en estos momentos estoy sintiendo sus emociones, no solamente estoy escuchando, sino también estoy poniéndome en su lugar. Y con esta frase, ponerme en su lugar, voy a seguir con el siguiente punto. Mejor manejo de clientes difíciles. Este es un concepto que se maneja mucho en las empresas, tanto desde la más pequeña hasta la más grande. Todas las empresas, estoy seguro que sin excepción, han tenido clientes difíciles. ¿Y por qué la inteligencia emocional nos va a permitir manejar mejor estos clientes difíciles? Hablamos de la inteligencia interpersonal, el hecho de conocer las emociones de los demás y ponernos en el lugar de ellos. Cuando tenemos un cliente difícil
y si somos emocionalmente inteligentes, tenemos un equipo emocionalmente inteligente, la persona va a saber que nos estamos poniendo en su lugar, va a sentir que yo la entiendo. Si yo estuviera en la posición de mi cliente difícil, si me hubiera pasado lo que le pasó a él, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué le hubiera dicho yo al de servicio al cliente? Todo el tiempo nos estamos poniendo en el lugar de la otra persona. Entonces, el cliente difícil se va a dar cuenta que no solo le estoy oyendo, sino que lo estoy escuchando. Estoy poniéndome en sus zapatos y puedo sentir lo que él siente. El hecho de que la persona sienta esto, el cliente difícil pronto se va a volver un cliente mucho más fácil, un cliente mucho más llevadero. Daniel Goleman también habla en su libro sobre automotivación y autorregulación, dos conceptos que trata mucho en su libro. En pocas palabras, la automotivación se trata de ordenar nuestras emociones. Ordenar nuestras emociones para que estas emociones nos lleven todo el tiempo a ser mejores personas, a poder mostrar nuestra mejor parte de nosotros, a ser mejor persona, con cada empleado de nuestra empresa, si somos gerentes, con cada compañero de clase, nosotros como universitarios en estos momentos. Esto nos va a ayudar a que las emociones estén a nuestro favor, entre comillas, y que todos los días nos ayuden a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y también habla de autorregulación. Aquí me gustaría traer un poco la imagen que pongo en el centro del cerebro y el corazón. Y la Carol. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ya volvió. Qué pena, en qué parte quedamos? Es que no sé cuándo se cortó. Estabas hablando del cerebro y corazón. ¿De lo del corazón y el cerebro? Ujú. Listo, perfecto. Sí, ahí. Ya retomo. Carol, por favor, ¿me avisas cuando se vea la presentación? Ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, venía hablando de el corazón y el cerebro. Daniel Goleman separa la inteligencia emocional con la parte racional y la parte emocional. La parte racional tiene que ver un poco más con el coeficiente intelectual. Lo que antes se llamaba inteligencia emocional solamente era el coeficiente intelectual. Después se metió lo emocional y ahí fue cuando se conoció el concepto general de inteligencia emocional. Entonces él dice que para autorregularnos y para ser unas personas emocionalmente inteligentes y exitosas, tenemos que encontrar esa perfecta balanza entre lo emocional y lo racional. Y él dice que nunca hay que quitar lo emocional. Lo emocional es lo que nos hace tomar buenas decisiones. Pero sin embargo, si nos dejamos llevar por lo emocional, vamos a terminar explotando. Lo que pasa hoy en día es que muchos jefes no saben controlar sus emociones. Si alguien dice algo inadecuado contra ellos, ellos explotan. Nosotros también como empleados podemos cometer ese error. Entonces dice que si aprendemos a controlar estas emociones, vamos a poder controlar situaciones difíciles tanto en el trabajo como en la universidad. Entonces, el hecho de que tengamos ese perfecto equilibrio nos va a volver personas exitosas. Me gustaría cerrar con una frase de Daniel Goleman aquí en Inteligencia Emocional que dice, y cito, al menos un 80% del éxito en la vida adulta proviene de la inteligencia emocional. Y como veníamos diciendo antes, es muy cierto, la vida es de relaciones. Y si nosotros hacemos saber a la persona que entendemos sus emociones y que me pongo en su lugar y que a la vez entiendo las mías, que soy una persona estable, vamos a poder crear no solo lazos empresariales duraderos, sino amistades duraderas, de pronto una relación amorosa duradera, que tristemente eso no se está viendo mucho hoy en día, pero el hecho de que tengamos control sobre nuestras emociones y podamos, en pocas palabras, entender a las emociones de los demás, nos va a dar una gran parte de éxito, ya que la vida se trata de relaciones. En conclusión, las competencias blandas se vuelven un factor clave para un profesional en su trabajo. Nos damos cuenta que si una persona es muy inteligente, muy técnicamente desarrollada, pero no se sabe comunicar, no trabaja en equipo,
no maneja un pensamiento crítico, no es emocionalmente inteligente, simplemente para la empresa es un trabajador más que no se diferencia de ningún otro. Y las empresas se están dando cuenta que, como lo dije al comienzo, que un currículo académico no asegura que sea exitoso en la empresa. No como antes que contrataban porque tenía 2 carreras, 6 años de experiencia. Hoy en día se están dando cuenta de la importancia de estas habilidades blandas. Nos podemos dar cuenta que estamos en un proceso que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Qué está trayendo la cuarta revolución industrial? Automatización. La automatización lo que trae es que se van a reemplazar muchos trabajos. Y no tenemos que ser pesimistas al decir que tenemos que desarrollar estas habilidades para sobrevivir. Podemos tomarlo desde un punto más objetivo. ¿Qué habilidades una máquina no puede asimilar? Una máquina no puede ser humana. Una máquina no puede desarrollar lo que vienen a ser las habilidades blandas. Por lo tanto, una máquina nunca va a reemplazar a una persona que tenga desarrolladas estas actividades. Porque si le ponen una máquina y una persona que no tiene habilidades blandas, solamente es técnicamente inteligente, a un gerente y le dicen, la máquina puede hacerlo en 2 horas, él lo puede hacer en 6 horas, obviamente elegiríamos a la máquina, ya que este no tiene ningún diferenciador de la máquina, es lo mismo, y esta máquina hace las cosas mucho más rápido. Segundo, las universidades deben hacer esfuerzos especiales por desarrollar y fortalecer competencias blandas en el transcurso de la carrera. Hablamos un poco de los triángulos del aprendizaje y tristemente hoy en día las universidades y los colegios se basan en el primer triángulo del aprendizaje, que es algo muy monótono, que simplemente memorizamos, soltamos y ya, olvidamos todo, solamente pensamos en la nota. Entonces, las empresas, las academias, las universidades y los colegios tienen que incitar a que estas habilidades se empiecen a desarrollar en los estudiantes desde una edad temprana, no solo para que nos saquen con un título, sino para que nos saquen personas listas para enfrentar el mundo del siglo XXI, en donde cada día se le está dando más importancia a estas habilidades blandas por encima de habilidades duras, que vienen siendo habilidades más técnicas. Finalmente, el desarrollo de competencias blandas fortalece una sociedad más colaborativa y que se relaciona mejor en medio de las diferencias. Esto se contesta solo. El hecho de que seamos personas que podamos comunicarnos con otras va a crear una sociedad que pueda colaborar con otras y que se relacione en medio de las diferencias. Hoy en día las diferencias abundan, los puntos de vista abundan, las diferentes culturas son muchas. Y como dije al comienzo, nos podemos conectar con cualquiera al hacer un clic. Entonces el desarrollo de estas habilidades, y repito, no desmeritando las otras 6, teniendo en cuenta esas 10 habilidades blandas que mostré al comienzo, nos va a volver personas que sean más competitivas en el mercado hoy en día, que puedan aportar a un ambiente laboral y también en la universidad. Entonces me gustaría terminar preguntándoles algo. Hoy en día el mundo está cambiando sacando nuevas cosas en la cuarta revolución industrial. ¿Seremos nosotros capaces de cambiar con él o nos vamos a estancar? Esa respuesta solo la pueden dar ustedes mismos. Y no es una respuesta de podemos cambiar, es una respuesta de cómo empiezo yo a desarrollar estas actividades. ¿Qué puedo hacer yo para volverme mejor empleado? ¿Qué puedo hacer yo para crear un mejor estudiante? ¿Qué puedo hacer yo para dar lo mejor de mí? Entonces es tu decisión. ¿Te vas a estancar o vas a seguir el cambio? Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos a ver si tenemos alguna pregunta. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Habla Ricardo Vargas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, te iba a preguntar, primero felicitarte por la charla y que compartas esto con tus compañeros pares en la universidad y con los invitados que están de otros lugares que nos están acompañando. Quería como preguntarte en todo este tema que has trabajado, ¿cómo ves tú a Uniempresarial en su modelo dual y en ese triángulo de pensar, cambiar y adaptar? ¿Crees que tenemos una fortaleza y qué le puedes aportar a tus compañeros respecto a eso? Gracias. Okay. De hecho, que el modelo que tiene la universidad de modelo dual de 3 meses de estudio, 3 meses práctica, nos desarrolla estas habilidades en el campo que en realidad las necesitamos. De hecho, fue una de las principales razones por las que decidí estudiar en Uniempresarial. El saber que no iba a estar 5 años estudiando, sino que iba a estar, de hecho, menos tiempo y no solo iba a estudiar, sino que iba a estudiar y a trabajar.
lo que implica que iba a tener los conocimientos que iba a tener en los 3 meses de estudio y los iba a trabajar dentro de la empresa. El hecho de tener esa oportunidad creo que nos desarrolla unas habilidades mucho, mucho más rápido que en otros ámbitos, pues que en otros ámbitos. Entonces, el hecho de que la universidad haga esto, el módulo dual, me parece que desarrolla habilidades desde diferentes campos. Y también este campo en el cual estoy, en dar un webinar que se permita a los estudiantes brindar diferentes temas que de pronto otras personas pues no manejan mucho, no tienen conocimiento, también permite que los estudiantes desarrollen esas habilidades, que aprendan a comunicarse efectivamente con otras personas y aprendan a desarrollar una idea y a comunicarla. Entonces me parece que la Uniempresarial está en un buen camino, obviamente tiene muchas cosas que podría aportar más, pero la Uniempresarial tiene un muy buen concepto en cuanto a estas habilidades. Gracias. Listo, vale, gracias, gracias. No, a ti. Nicolás, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Diego. Hola, Dieguito, dímelo. Nada, primero, en serio, felicitarte por sorprendido con la charla que hiciste hoy. Y segundo, muy buena la charla, pero bueno, yo sé que lo haces como tarea, pero ¿cuál crees que es ese primer paso que las personas deben tomar para empezar a desarrollar más esas habilidades? Puede que incluso ya las tengan, pero ni siquiera se han dado cuenta. ¿Qué recomiendas? Pues primero que todo, me parece que una de las partes más importantes viene siendo la inteligencia emocional. El hecho de conocerse uno mismo, de conocer las emociones, va a permitir que uno se dé cuenta si soy capaz de trabajar en equipo, tengo un pensamiento crítico, soy una persona creativa, y también el día a día, desde la cosa más pequeña, desde, por ejemplo, tú, Diego, ¿cuántas ideas piensas diariamente? ¿O cuántas ideas no has desarrollado? En cuanto a pensamiento crítico, si te dejan una tarea, ¿tú ves la forma que la hizo, o sea, que la puso la profesora? ¿O crees que podrías aportar algo extra? De pronto puedo hacerlo de otro método un poco más complicado que me incita a aprender más. Como en las cosas más pequeñas, poco a poco uno se va a dar cuenta qué habilidades tengo desarrolladas. Obviamente, y pues no es malo, uno no va a manejar todas las habilidades todo el tiempo. De hecho, una persona que maneje todas las habilidades todo el tiempo no creo que exista. Pero es con esas actividades diariamente que uno se va a dar cuenta qué habilidades manejo yo mejor. Si de pronto soy una persona que maneja una capacidad de liderazgo por encima de otros, puedo ser una persona que me desarrolle en lo que viene a ser el trabajo en equipo mejor que otras personas. Si de pronto soy una persona muy analítica, de pronto que sería como tu caso, digo, tú eres una persona muy analítica que ve como diferentes opciones, puedo ser una persona que sobresale en el pensamiento crítico, que no es solo una opción, sino que ve diferentes opciones, como ve un poco las perspectivas de otras cosas. Entonces, yo creo que empezar a desarrollar estas actividades, esas habilidades, perdón, viene desde lo más pequeño hasta lo más grande, y es como diariamente irse reconociendo uno mismo. No hay como una manera correcta de empezar a desarrollar estas habilidades, pero viene de lo cotidiano. Yo cómo puedo hacer para mejorar en cuanto a pensamiento crítico, qué actividades puedo hacer, si tengo una idea, ¿por qué no la desarrollo? Entonces, creo que sería así como desde lo más pequeño hasta lo más grande, y todos los días irla desarrollando y todos los días irme conociendo de mejor manera y en qué habilidades podría yo tener como más dominancia por encima de las otras. Yo diría que así como, no sé cómo más. Listo, Nico. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Carolina. Eh, pues, a ver, una empresa, ¿cómo podría ayudarle a la persona, digámoslo así, a desarrollar este tipo de habilidades? Yo sé que ya es algo como más personal, pero pues la empresa podría entrar como ahí. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo qué cosas podría hacer una empresa para desarrollar estas habilidades? Sí, o sea, para ayudarle al trabajador a desarrollar. Ok, listo. Una cosa muy importante es que la empresa
como en su núcleo, maneje estas habilidades, que no sea una empresa individualista, entre comillas. Entonces, que con diferentes actividades pueda hacer que los empleados se inciten a trabajar estas, por ejemplo, poner un trabajo y no solo dejárselo a una persona, decirle, bueno, Pepito, Laura y Ricardo, ustedes van a hacer esta tarea. Y el hecho de ver cómo ustedes empiezan a desempeñar haciendo esta tarea, va al gerente o la persona encargada, decir, bueno, cómo estarán en cuanto a trabajo en equipo, cómo desarrollaron la tarea juntos. Y si están teniendo una falencia, de hecho, en la práctica se puede mejorar, dejarles más trabajos, ver qué falencias tienen y obviamente estar muy atentos de los empleados. En pocas palabras, los empleados son como los hijos del gerente. Entonces, siempre tiene que estar buscando cómo mejorar el proceso de cada uno de ellos, pero mediante diferentes actividades, porque no existe, como lo dije anteriormente, no existe una manera correcta de inyectar estas habilidades y que ya las tengan. Es un proceso constante y un proceso constante que debe tener la empresa y debe fomentar diferentes culturas de las habilidades y no ser tan individualistas. En cuanto al pensamiento crítico, como empezar a desarrollarlo en diferentes empleados, ver cómo empiezan les dejamos un problema y ver cómo lo desarrollan, cómo lo solucionan. ¿Será que ven solo una perspectiva o están viendo como todo el campo? Y también cada decisión que toma la empresa, va a verse qué habilidades manejan sus empleados. Pero como le digo, no hay un proceso correcto, es un proceso de constante aprendizaje y más en la empresa. Y también es un proceso de constante aprendizaje en la empresa y de cada individuo en la empresa. Entonces, creo que sería como una de las maneras, pero es que no encuentro una manera correcta de aprender a desarrollarlas, porque eso ya es como más de cada persona, el aprender a controlar sus emociones para poder aportar más en la empresa. Bueno, tal parece que no hay más preguntas. Entonces ya para finalizar, agradecemos de nuevo al estudiante Nicolás Gómez Jiménez y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción. Solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron, en serio. Muy